Muy buenas noches y bienvenidos, querida audiencia, a la continuación de nuestro Congreso de Derecho Penal Económico guatemalteco. Dicho congreso ha sido coordinado y organizado a través de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal. Gracias, bajo la coordinación de nuestro querido licenciado David Duarte Alas. Gracias, licenciado, por confiar en el programa de educación continua y así cumplir nuestro lema de ir y enseñar a todos. También tengo el honor y es un orgullo poder presentar a nuestro disertante el día de hoy, que es nuestro querido doctor Vladimir Aguilera Guerra. Buenas noches, querido doctor. Es un gusto contar con su presencia el día de hoy, que estará disertando el tema Leyes Compliance, Prevención de Delito en las Empresas. Gracias, querido doctor, por actualizar nuestros conocimientos a cada uno de nosotros. Bienvenidos, querida audiencia, tanto los de sede central como los del interior del país. Y un saludo muy cordial y afectuoso a todos los abogados y notarios del Centro Universitario de Izabal y muy bien de todo el municipio de Izabal que nos están sintonizando el día de hoy. Antes de que demos inicio, reciban un cordial saludo por parte de nuestro querido señor rector, maestro ingeniero Murphy Pais Recinos. Antes de que demos inicio a nuestro Congreso de Derecho Penal Económico guatemalteco, recuerden que deben inscribirse en el link que aparece en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión, en la parte de comentarios, no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación, ya que es su asistencia. Antes de que demos inicio, también recuerden que si tienen cualquier duda o comentario, pueden inscribirnos en Messenger de Educación Continua y será un gusto poderles servir. Ahora sí, doy la cordial bienvenida y dejo en el uso de la palabra a nuestro organizador y coordinador de nuestro dicho Congreso Penal Económico Guatemalteco, que es representante de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, bajo la coordinación de la agrupación de Unidos por el Derecho. Dejo en el uso de la palabra a nuestro querido licenciado David Duarte Alas. El uso de la palabra es suyo, doctor. Un gusto recibirlo con nosotros. Muchas gracias, doctora Sara Ruiz. Para mí es un gusto y un honor compartir con todos y cada uno de ustedes, especialmente con tan excelente trabajo que realiza usted a través de este programa y que nos permite, no solo a nosotros, sino a todas las personas a nivel nacional, quienes tienen la comodidad de los horarios de los eventos y los que no, definitivamente lo pueden retransmitir o ver nuevamente a través de las grabaciones que quedan, a través de los enlaces de su página. Un excelente trabajo para nosotros, un honor poder contar con su asistencia. Asimismo, agradecemos al doctor Vladimir Osman Aguilar Guerra por haber aceptado la invitación el día de hoy y platicar un poco sobre el tema del compliance, el cual pues es un tema bastante innovador que entra a nuestra legislación guatemalteca por medio de una sentencia de la cual se establecen ciertos cumplimientos a las empresas privadas para no cometer los delitos nuevamente a los cuales se han sometido por algún incumplimiento o malas prácticas. Bienvenidos especialmente a todos y cada uno de ustedes que están el día de hoy haciendo su tiempo y los que no y nos están viendo en las retransmisiones, pues qué bueno que lo están haciendo. Esperamos que este evento, esta conferencia y este congreso sea de interés de todos y cada uno de ustedes y de forma enriquecedora en sus conocimientos. Pues tengo el honor en este momento, para no entrar a mayores detalles, de leer como me lo puso él, mini currículum del doctor Vladimir Osman Aguilar Guerra. Es un profesional comprometido con el derecho. Dentro de su formación académica, él es abogado y notario egresado por la Universidad de San Carlos de Guatemala con 30 años de ejercicio profesional. Ha tenido participación en múltiples cursos, seminarios, diplomas, ciclos de conferencias a nivel nacional e internacional. Tiene diversas becas obtenidas para formación, investigación y estancias en el extranjero. Especialización en Derecho Civil y Procesal Civil Comparado del Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, España. Especialización en Investigación Científica de la Escuela de Posgrados de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Formación judicial especializada en el Consejo General del Poder Judicial de España. Estudios realizados in situ en Barcelona, España. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Sevilla, España. Estudios e investigación realizados in situ
durante el periodo 1996-2001, obteniendo la distinción summa cum laude en la defensa de la tesis doctoral, becado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Dentro de los temas de docencia universitaria, es profesor titular por oposición en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde 1993 a la fecha. Coordinador del curso de Derecho Civil 4, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. De igual forma, es catedrático en el programa de posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. También es docente en la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial, fundador, catedrático y exdirector de los diferentes programas de doctorado en Derecho en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Producción doctrinaria e investigación que el doctor ha realizado. 11 obras jurídicas publicadas en diferentes ediciones desde el 2001 a la fecha. Cabe resaltar la publicación de su último libro titulado El Amparo, Garantía contra la Arbitrariedad. Y pues en este evento espero que dé la sorpresa de su nuevo libro. 26 artículos, ensayos e investigaciones publicadas en diferentes revistas. Director de tesis doctorales, director y miembro del Consejo Editorial durante 10 años de la revista del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Cofundador y miembro del Consejo Editorial de la revista Zapare Aude de la Escuela de Estudios Judiciales. Dentro de la experiencia en la Administración de Justicia, ha sido supervisor de tribunales del organismo judicial, supervisor de fiscales del Ministerio Público, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Cámara de Amparo en el periodo 2008-2009. Fue director de la Escuela de Estudios Judiciales, exmiembro del Consejo de la Carrera Judicial, procurador general de la Nación, exmiembro del Consejo Nacional de Seguridad por disposición de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, exintegrante del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio por orden de la Ley de Extinción de Dominio, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Cámara Civil, periodo 2014-2016, excoordinador y representante de la Corte de Guatemala ante la Cumbre Judicial Iberoamericana. Presidió en su calidad de presidente de la Cámara Civil la Comisión de la Corte Suprema de Justicia que elaboró el anteproyecto de reforma al Código Procesal Civil y Mercantil. Experiencia en el ejercicio liberal de la profesión, es consultor empresarial. Ha tenido múltiples reconocimientos otorgados por las entidades internacionales, educativas, gremiales, académicas, privadas, asociaciones de magistrados, jueces y diferentes instituciones del sector de justicia. Como les indico, es un mini currículum que corriendo lo estoy leyendo para poder tener espacio de escuchar más tiempo al doctor Vladimir. Es oportuno, pues, hacerles ver de que a través de correo interno, pues, se le hizo llegar al doctor Vladimir un pin distintivo de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal para poder darle el agradecimiento por tomarse el tiempo de estar el día de hoy con nosotros llevando a cabo este evento. Asimismo, pues quiero agradecer a la agrupación Unidos por el Derecho, quienes nos dan la oportunidad para dirigir y coordinar este evento, pues quienes están integrados por varias agrupaciones, dentro de ellas la Agrupación Democrática ADA de Quetzaltenango, la Agrupación de Abogados Reunidos por el Derecho de Retaluleu, la Agrupación de Abogados de Guastatoya del Progreso, así como de varias asociaciones de la DPT, Suchitepeques, la Asociación de Abogados y Notarios Profesionales de Ciencias Jurídicas y Sociales del Departamento de Zacatepeques, la Asociación de las Distinguidas Abogadas y Notarias del Departamento de Jutiapa, así como la Asociación de Abogados y Notarios de San Pedro Carchá, el Movimiento Gremial Activa Chimalteco y la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito de los Profesionales de las Ciencias Jurídicas y Sociales de las Verapaces. En ese orden de ideas, pues le dejo en el uso de la palabra al doctor, expositor en el presente evento y quien agradecemos muy cordialmente estar el día de hoy con nosotros. Doctor, más que bienvenido y lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Un especial agradecimiento a mi alma mater por la invitación para participar en este congreso sobre Derecho Penal Económico y a la Agrupación de Abogados Unidos por el Derecho. Una especial felicitación por este tipo de programas
que representan proyección social a nivel de toda la República y cumplir con aquella famosa frase, ir y enseñar a todos. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder compartir con ustedes un tema interesante en sede teórica y sede práctica. Es lo atinente al compliance, cumplimiento normativo y la prevención del delito en las empresas. Voy a hacer una aclaración desde el inicio. Técnicamente, empresa no es equiparable a lo que es persona jurídica de acuerdo a nuestro ordenamiento. Hay diferencias puntuales. Sin embargo, a lo largo de la exposición se van a utilizar indistintamente a pesar de su diferente naturaleza. Es oportuno e indispensable, antes de abordar la exposición del día de hoy, que se estructura en dos grandes partes. El primer bloque, que es indispensable, se refiere a la responsabilidad penal de la persona jurídica. La segunda parte, vamos a desarrollar qué es un programa de cumplimiento, quiénes están obligados, para qué sirve y cuál es el procedimiento de elaborar un programa de cumplimiento. En ese orden de ideas, recordemos que persona jurídica también es denominada persona colectiva, una persona moral, abstracta, incorpórea. Es una ficción legal, entendida como una unidad orgánica resultante de esa colectividad organizada para un fin determinado, que al cumplir con un procedimiento de constitución, el Estado le reconoce su calidad de persona jurídica, otorgándole una personalidad jurídica para que pueda participar en el mundo de lo normativo por medio de un representante legal. Sobre esa base se afirma que la persona jurídica es distinta a los miembros individualmente que la integran. Es una ficción legal, un ente creado para cumplir fines determinados. Nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 34, establece el derecho de asociación como una garantía constitucional y la libertad de industria, comercio y trabajo para poder constituir, en este caso, una sociedad mercantil. El artículo 16 hace alusión del Código Civil a lo que se entiende por persona jurídica, y el artículo 14 del Código de Comercio lo atinente a la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles. Ya teniendo claro qué es una persona jurídica, esa colectividad abstracta, incorpórea, organizada jurídicamente e inscrita donde corresponde, dotada de una personalidad jurídica, participa en esas relaciones jurídicas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito del derecho público. Contemporáneamente existe una tendencia, producto de esa globalización, que los estados transfieren a estas personas jurídicas responsabilidades y roles determinados en cuanto a la prevención del delito. Cabe resaltar que la prevención del delito es una política pública del Estado, y como parte de esta política pública, el Estado transfiere parte de esas responsabilidades y controles de prevención a las empresas privadas. ¿Y cómo se expresa? ¿Cómo se ordena? A través de normativas que establecen responsabilidades directamente por la comisión de ilícitos de los accionistas de estas sociedades mercantiles, de sus directivos, representantes, administradores o empleados. Y por supuesto, el ordenamiento le otorga a estas personas jurídicas algunos incentivos atenuantes para poder cooperar en su prevención, investigación y denuncia. Y es más, el derecho comparado llega a otorgar en determinados supuestos eximentes a la responsabilidad penal en cuanto al compliance eficaz. No cualquier compliance, solo el programa eficaz.
Más adelante vamos a explicar cuáles son esas condiciones de un programa de cumplimiento eficiente. Lo anterior, ¿qué implica? Que las propias empresas son las mejores conocedoras de lo que sucede en el seno interno, en su propia actividad, en su giro ordinario. Y por lo tanto, al conocer lo que pasa en su casa, son las llamadas a prevenir y hacerse cargo de riesgos y las consecuencias que pueden surgir por su propia conducta, sea el deber del due diligence o situaciones de defecto estructural, falta de debido control. Es importante establecer qué es lo que pasa al interior. Por ejemplo, ustedes no saben lo que sucede atrás de esta puerta. Yo tampoco sé lo que pasa al interior de sus casas. Y en el ámbito empresarial, el Estado establece determinadas políticas para fiscalizar y controlar las actividades propias a un giro ordinario comercial. En este escenario, en este orden de cosas, el cumplimiento normativo hoy por hoy se ubica en el centro del debate penal. Por eso se denomina el seminario que estamos desarrollando, Derecho Penal Económico, donde se van a abordar una serie de figuras e instituciones vinculadas a esta temática. Apliquemos el método socrático y todas estas interrogantes las vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Cuáles son las reformas del Código Penal sobre este tema? ¿Qué criterios de imputación se deben utilizar? ¿Qué importancia tienen los modelos de organización y gestión en la empresa? ¿Cuál es el alcance del riesgo que pudiera enfrentar la comisión de delitos en la empresa? Eventualmente, ¿cuáles son los delitos más comunes o frecuentes que pudieran involucrar a la empresa? ¿Cuáles son las sanciones que pueden imponerse a las personas jurídicas? ¿Cuándo la empresa con un programa de cumplimiento cuenta con un programa compliance? El elenco de estas interrogantes es lo que vamos a desarrollar el día de hoy y justifican la afirmación inicial que el cumplimiento normativo se constituye en un núcleo central del debate penal a la luz del derecho penal económico. Vamos a hacer una regresión al derecho romano. Precisamente en el derecho romano clásico se origina el conocido aforismo societas delinquere non potest. Una sociedad no puede delinquir. Este principio y aforismo actualmente en la mayoría de sistemas jurídicos ha dejado de tener vigencia. ¿Por qué? Porque los códigos penales, las convenciones internacionales en materia de anticorrupción y leyes penales especiales vienen a regular y a contemplar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Siempre en nuestra formación se nos ha enseñado que únicamente hay responsabilidad penal para personas individuales, personas físicas. Es más, toda la teoría del delito está organizada, está destinada a la responsabilidad de personas individuales y físicas, porque resulta propio del sentido común que es imposible aspirar que a una persona jurídica, por ser una ficción, un ente incorpóreo, se le pueda someter a una privación de su libertad, se le puede someter a la cárcel. Este principio, como lo indiqué, es parte de la historia del derecho. Sostenían que no era posible atribuir la responsabilidad penal a las personas jurídicas porque éstas solo actuaban a través de personas físicas. Señalaban desde el derecho romano que las personas jurídicas no tienen huesos, por lo tanto no pueden ir a la cárcel,
no escuchan, no oyen, de esa cuenta no pueden contestar. Algo que sí es importante, que veremos más adelante en la teoría del delito, es que una persona jurídica no es responsable por delitos dolosos. Una persona jurídica no tiene neuronas para hablar de delitos dolosos. La responsabilidad de las personas jurídicas forma parte de ese fenómeno de la globalización, de un buen gobierno global, en un tema que se parte del ciudadano empresarial fiel al derecho. Cuando hablamos de compliance, hacemos referencia a una cultura de cumplimiento normativo. Por eso es fundamental la concepción y la aplicación práctica de un ciudadano empresarial respetuoso al derecho. Desde este punto de vista, también se hace referencia a la responsabilidad social de las empresas. Partimos de esta reflexión. Las personas físicas representan la puerta de entrada para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Al respecto, es indispensable formular una serie de matizaciones sobre esta premisa. La responsabilidad de las personas jurídicas en ningún momento viene a sustituir la responsabilidad individual de socios, administradores, empleados, gerentes. Lo que viene a constituir la responsabilidad penal es a fortalecer, a hacer más efectiva este tipo de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque este sistema se basa fundamentalmente en un acto de previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física. ¿Qué es lo que se hace el estudio de esta dogmática? Verificar previamente la constatación de la comisión del tipo penal por parte de la persona física. Primer presupuesto, una persona física integrante de la organización, forma parte de la organización, que es un presupuesto inicial para referir este marco de responsabilidad. Si hablamos de una sociedad mercantil, tenemos que hacer referencia a ese giro ordinario y a la toma de decisiones por parte de los órganos correspondientes y las asambleas respectivas. Están a cargo de personas individuales, las que ejecutan este tipo de decisiones o acuerdos sociales. Generalmente desempeñan esas funciones de administración, que conlleva en algunos casos riesgos, compromiso y responsabilidad de realizar esta función cumpliendo con la legalidad y el principio de lealtad. Ordenamos los deberes en dos categorías: los deberes de diligencia, que son importantísimos, actuar ya no solo conforme los criterios del buen padre de familia. Aquí hay que ir más allá y demostrar en un momento específico que los controles se han realizado de forma efectiva, que hay una estructura organizacional que prevé estas situaciones, demostrando la diligencia y siendo prudente en los actos societarios y los deberes de lealtad. Este artículo es clave. El artículo 38 del Código Penal fue reformado en el año 2012. Lamentablemente, el legislador solo se concretó a reformar parte del artículo 38 y no realizó una reforma integral en cuanto a la teoría del delito aplicable a las personas jurídicas. De igual forma, tampoco estableció dentro de los eximentes o atenuantes lo relativo a los programas de cumplimiento. Hizo una reforma parcial, pero no integral, como lo exige una técnica jurídica o como se han realizado otras reformas en Europa o América Latina. El artículo 38, con la reforma señalada, obliga al control debido. Y esto es importante y por eso aparece en negritas. El control debido de las personas jurídicas que tienen que aplicar sobre quienes, colaboradores
trabajadores, representantes, gerentes o directores. ¿Por qué? Porque ellos actúan en esas funciones de administración en representación de la persona jurídica. Obliga a que el ejercicio del debido control debe ser eficiente, con patrones muchas veces estandarizados a criterios internacionales sobre las actividades y decisiones que realicen las personas individuales. En Guatemala se responsabiliza tanto a la persona jurídica como a la persona individual que haya cometido el delito, ya sea porque el mismo se haya beneficiado tanto la persona individual como la jurídica, o bien porque la persona jurídica no tuvo la diligencia indispensable sobre las acciones, no solo de sus representantes legales, sino de sus gerentes, directores o administradores, dejando la posibilidad a poder individualizar al responsable directo de la comisión del delito. A la propia persona jurídica, en ausencia de una pena específica establecida en la ley, accesoriamente, secundariamente, el artículo 38 del Código Penal señala que si no hubiera una sanción o pena preestablecida, se le va a aplicar una multa de $10,000 hasta $625,000 de los Estados Unidos de América, graduación que se va a aplicar atendiendo al caso concreto, a las circunstancias, el posible delito, la situación económica, la capacidad de giro, un caso evaluado de forma específica. Según lo expuesto, en nuestro sistema estamos ante un derecho penal de doble vía, o un derecho colectivo, por un lado, y una responsabilidad individual. Es un sistema de doble responsabilidad que abarca la responsabilidad penal individual de los gerentes, administradores, directores y por consiguiente, cuando se incurra en actos de un defecto estructural, ausencia de control, ausencia del deber de diligencia, una responsabilidad de la persona jurídica. Esta regulación se concreta en la persona física y la persona jurídica. ¿Depende de qué? Depende de la imputación del hecho antijurídico respectivo. Pasamos a la lectura del artículo 38 y los invito a que puedan consultar en este momento su Código Penal en el artículo 38 y por la complejidad y las diferentes características y consecuencias que tiene cada premisa, vamos a comentar de una forma sistematizada este precepto, separando las premisas que corresponden. Iniciemos con el estudio. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. En lo relativo a personas jurídicas, se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellos. ¿En qué casos, en qué supuestos, en qué hipótesis? En el caso que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este. Es decir, la participación es un presupuesto para la consumación del delito. Si no hay participación, no se puede consumar. Otro requisito adicional, quienes incurran en los elementos de tipicidad objetiva señalado van a ser sancionados de acuerdo a las penas para personas individuales. El tratamiento es de una responsabilidad de personas individuales o físicas. Continuamos con el artículo 38 del Código Penal. Anteriormente hablamos de personas individuales que forman parte de la organización de la empresa. A continuación, las personas jurídicas serán responsables en todos los casos donde
con su autorización o anuencia, participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados. Por supuesto, para que se configure esta situación es indispensable que la fiscalía o quien acusa logre acreditar y probar de una forma fehaciente que existe esa autorización o anuencia. De lo contrario, si no se logra probar que existe la autorización o la anuencia, que es muy difícil, casi imposible que un consejo de administración, por ejemplo, se deje constancia de una autorización o anuencia para participar en estas situaciones. Continuamos con el importante artículo 38. Además, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias, inciso A, cuando se comete el delito delictivo, aquí estamos hablando, repito, de la responsabilidad de persona jurídica, de los elementos, requisitos, condiciones para que se dé responsabilidad penal de la persona jurídica. Cuando se comete el hecho delictivo por la omisión o ausencia de control o supervisión y las resultas que le son favorables. Más adelante vamos a señalar la importancia de esos programas de cumplimiento, porque a través de un programa de cumplimiento sólido, serio, consolidado, auditado, podemos acreditar ante el juez que sí estamos cumpliendo con el control o supervisión. Contrario sensu, si no logramos acreditar un programa de cumplimiento en funcionamiento de acuerdo a estos estándares, hay una omisión de control y supervisión y las resultas que le son favorables. Inciso B, cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor. En todos los casos donde las personas jurídicas resulten responsables y no tengan señalada una pena, ¿qué quiere decir? Que cuando hay señalado una pena, no vamos a hacer esta aplicación. Pero en los supuestos que no haya una pena preestablecida, aparece la multa que acabamos de leer. Y la multa va a ser establecida de acuerdo a la capacidad económica de la persona jurídica. El último párrafo es muy importante. En caso de reincidencia que se vuelva a cometer y que haya una condena previa, se ordenará la cancelación definitiva de la persona jurídica. Observamos distintos tipos de sanciones económicas hasta llegar a la vida jurídica propia de la sociedad mercantil. Si hay reincidencia, se va a ordenar la cancelación definitiva de la persona jurídica en el supuesto que se haya logrado acreditar la responsabilidad penal de la persona jurídica en un tipo penal específico. A pesar que ya explicamos el artículo 38 en sus elementos, en esta presentación ustedes pueden observar el primer párrafo del artículo 38 referente a personas individuales. El segundo párrafo que expliqué del artículo 38 del Código Penal contiene 3 hipótesis diferentes y para hacer un análisis científico es indispensable esta sistematización y este desglose. Las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde con su autorización, el verbo rector. Segundo, cuando se comete el hecho delictivo por la omisión del control o supervisión y las resultas le son favorables. Tercero, cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor. Mala redacción gramatical y semántica del legislador. Decisión del órgano decisor, pero así está redactada la norma. El artículo 36 que hace referencia a quiénes son los autores, pero aquí lo tenemos que aplicar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una pregunta muy interesante que tenemos que discutirla y someterla a debate. ¿Cómo y bajo qué circunstancias puede responder penalmente una persona jurídica? Aquí ya entramos a un terreno
muy árido y complejo para poder estudiar. Voy a traer a colación una sentencia muy desarrollada que es aplicable a nuestro sistema jurídico porque las garantías constitucionales que hace referencia están en nuestro texto constitucional y también son aplicables al proceso penal. La sentencia afirma lo siguiente: además de reconocer el derecho de presunción de inocencia, ¿qué significa? Que la presunción de inocencia no solo es una garantía constitucional de una persona individual o física, también es una garantía constitucional, una garantía propia de las personas jurídicas. Al fiscal se le debe exigir una mayor carga probatoria a fin de garantizar el sistema constitucional. En esa acusación que formula, tiene que ser una acusación, una imputación fundamentada, sólida, que respete garantías constitucionales y que esa carga probatoria sea pertinente y congruente con los hechos que se le imputan. Él ya habla algo muy importante esta sentencia, al señalar el juicio de autoría de la persona jurídica exigirá a la acusación probar la comisión de un hecho delictivo por alguna de las personas físicas a que se refiere el apartado del artículo 31 bis del Código Penal. Eso es el precepto del Código Penal español que regula la responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Qué está expresando aquí el Tribunal Supremo Español? Que la imposición de una pena, de una sanción, no es automática. Tiene que agotarse un proceso con garantías, cumplir con la carga probatoria y deducir la responsabilidad, y hasta ese momento podemos hablar de una pena, una sanción. Pero el desafío probatorio del fiscal no puede detenerse hasta ese momento. Tiene además que acreditar que ese delito fue cometido en principio por una persona física y que el fundamento de esa responsabilidad individual ha sido por la concurrencia de un delito corporativo típico atinente a la organización de la empresa, por un defecto estructural, por ausencia de controles, incumplimiento de deberes de diligencia. Ese es el defecto estructural en los mecanismos de ¿qué? De prevención exigibles a toda persona jurídica. La persona jurídica no sabe lo que sucede a su interior, no hay controles. A esto se refiere el defecto estructural. En este estado de cosas, hablar del fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no radica solo en la constatación de la comisión de un delito en el seno de la organización por sus representantes, administradores o empleados. También hay que acreditar, como lo señalábamos previamente, la ausencia de una cultura del respeto al derecho. Por esto es que en la acusación se tiene que acreditar, probar la ausencia de una cultura de control, una conducta imprudente. No se cumple la norma por negligencia como un elemento del tipo objetivo. Si ustedes quieren, hasta tenemos que regresar a los principios aristotélicos de la virtud para poder entender que hay virtud cuando hay prudencia, cuando hay responsabilidad, y no se tiene ese valor cuando hay una cultura de respeto al derecho, no hay una cultura del deber y hay, contrario sentido, una conducta imprudente. Hoy cito dos teorías que no son las únicas. Se discuten muchas teorías para poder estudiar la imputación de la responsabilidad de personas jurídicas. Voy a citar las más frecuentes y acreditar que ese sistema vicarial de transferencia de responsabilidad de persona individual a la jurídica se caracteriza por una heteroresponsabilidad. Esa no está vigente en nuestro sistema jurídico porque se refiere fundamentalmente a una transferencia de responsabilidad y a una imputación objetiva. ¿Qué implica este sistema vicarial? Transferir a la organización, transferir a la persona jurídica la culpabilidad,
la responsabilidad de la persona individual. La tesis opuesta es el modelo de autorresponsabilidad. El modelo de autorresponsabilidad es denominado el de culpabilidad. Es la responsabilidad por hecho propio, una culpabilidad por defecto de organización o control. Aquí hay una responsabilidad directa de la persona jurídica. Y para terminar, estos sistemas de imputación a las personas jurídicas, en el sistema vicarial, la persona jurídica no responde por una acción propia. El delito del representante, del director, del administrador, se le imputa a la persona jurídica y se basa en la teoría del representante. Contrario sentido, la tesis del modelo de autorresponsabilidad señala que para condenar a una persona jurídica se debe acreditar el principio de autorresponsabilidad, en el sentido que el delito cometido por la persona física ha sido generado, provocado por un defecto organizacional en la empresa. De acuerdo a lo razonado, llegamos a esa parte importante referente al núcleo de la responsabilidad de la persona jurídica. Al hacer la referencia al núcleo, estamos señalando cuál es esa columna vertebral de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que es un elemento trascendental en la teoría del delito porque es un elemento de la tipicidad. ¿Y qué lo conforma? La ausencia de medidas de control adecuada para la evitación de los delitos. Esto es el defecto grave de organización, la falta de control y supervisión que hemos venido hablando de una forma abundante. Es indispensable que la entidad incurra en su propia acción y su culpabilidad. ¿Por qué? Porque la ausencia de tales controles de programas de cumplimiento integran ese elemento de la tipicidad objetiva, que no es ni más ni menos que una responsabilidad por imprudencia al no desplegar el debido control. Resumimos en qué supuesto responde esa persona jurídica siempre y cuando se logre acreditar y probar al órgano jurisdiccional estas situaciones. Probar la ausencia de mecanismos de prevención. Oiga, señor juez, el fiscal señala que esta empresa tiene una responsabilidad jurídica porque al momento de hacer las investigaciones se estableció que no tiene ningún mecanismo de prevención del delito. Ha incumplido deberes de control y vigilancia. Ha facilitado la comisión del delito porque ha resultado deficientes los sistemas de control implementados y en definitiva no hay cultura empresarial de cumplimiento. El modelo de responsabilidad penal, ¿qué obliga? A implementar los sistemas de vigilancia y control de actividad. ¿De quiénes? De sus administradores y empleados que ejercen funciones de administración. ¿Como parte de qué son esos programas, modelos, protocolos, códigos éticos? Son parte de un programa de cumplimiento y dirigido a prevenir la comisión del delito que pueden ser atribuidos a la persona jurídica. Con un debido control, tampoco podemos decir que el debido control va a garantizar que no se pueda configurar la comisión del delito. No se puede garantizar. Sin embargo, difícilmente se puede hacer responder penalmente a la persona jurídica por el delito de uno de sus administradores si logramos acreditar un control eficaz. En virtud que solo se le puede sancionar a la persona jurídica si estaba mal organizada o cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor. El debido control de la persona jurídica como diligencia. ¿Qué significa?
el debido control de la persona jurídica como diligencia se traduce en controlar razonalmente, eficazmente, diligentemente, pues el debido control no se dirige a evitar todo el riesgo, sino únicamente a evitar los riesgos no permitidos, ya que los permitidos no rebasen el límite de lo razonable, el límite de lo tolerable. Esto implica que para cada delito que puede emanar de la empresa, habrá que fijar esa frontera, esos límites de riesgo debidamente evaluados mediante un mapa de riesgos. Y para ello habrá de fijarse cuál es el control que exigimos a la empresa. No todos los controles van a ser homogéneos, una receta de cocina aplicable a todas las empresas. Cada empresa va a tener, según sus necesidades, su giro urinario y sus actividades mercantiles, sus propios controles, en virtud que el mapa de riesgos difiere. No hay un modelo estandarizado que sea aplicable para todas las empresas. Tiene que ser un traje a la medida para cumplir con ese ADN de compliance. En resumen, la persona jurídica va a responder por la infracción a sus deberes de control, a sus deberes de supervisión, a sus deberes de estructura organizacional. Esto es una responsabilidad penal por imprudencia, que implica que las personas jurídicas no pueden cometer delitos dolosos por su propia naturaleza. Fundamentalmente van a responder a esas situaciones de imprudencia. La persona jurídica no tiene esas neuronas que le permitan cometer ese delito doloso. Adicionalmente a la normativa que vamos a citar en Guatemala, es importante destacar que Guatemala ha ratificado y es parte de convenios internacionales en materia anticorrupción. Ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, que tiene 3 protocolos específicos. Y es en el artículo 10 de esta Convención de Palermo donde de forma puntual, clara, señala que los estados tienen que cumplir con establecer una regulación y control exigente para la responsabilidad penal de personas jurídicas. Estos convenios han influido no solo en Guatemala, a nivel mundial, en establecer políticas públicas de prevención y combate a los distintos actos de anticorrupción. Y muchas leyes penales especiales en nuestro sistema jurídico son respuesta de estos convenios y algunas recomendaciones de organismos internacionales de esta materia. Siempre siguiendo en este método socrático que nos aconseja mucho la construcción de un aprendizaje y conocimiento, formulamos esta interrogante: ¿cómo, cuándo y en qué medida se debe imponer penas al derecho penal a la persona jurídica como tal? La respuesta, cómo, cuándo y en qué medida, va a depender del proceso específico de las investigaciones de la acusación que se ha formulado al órgano jurisdiccional. Va a depender de los hechos que se estén acreditando y si son hechos constitutivos de un tipo penal específico. Por lo tanto, no de forma casuística, de una forma abstracta, haremos alguna relación de las penas o sanciones. Y quiero hacer una aclaración importante. La pena y sanción no es la aplicación automática sin ningún presupuesto, no. Hay que agotar un proceso correspondiente respetando garantías constitucionales y vienen a ser decisiones de un juez contralor de la legalidad. No son impuestas arbitrariamente, son impuestas después de respetar una presunción de inocencia y respetar un debido proceso. Lo que yo quiero resaltar es que no solo el artículo 38 hace referencia a la responsabilidad de personas jurídicas,
Hay un cuerpo de leyes especiales, un cuerpo normativo que establece penas o sanciones para determinadas conductas y los efectos correspondientes. Esto nos obliga a pensar y a tomar medidas en serio sobre el compliance. Por ejemplo, una pena o sanción, la clausura de establecimientos. Ustedes observan del lado derecho el artículo 56 de la ley contra la narcoactividad, que lo pueden leer en su casa, y el artículo 85 del Código Tributario. Dos casos específicos, dos supuestos de clausura de establecimientos. Se puede aplicar también la sanción de la suspensión total o parcial de actividades. Artículo 13 de la ley contra la narcoactividad. El fundamento legal no solo aparece el número respectivo, sino que el supuesto aplicable a la sanción que estamos haciendo relación en esta gráfica. Imposición de multas, muy frecuente. Ustedes pueden leer despacio la cantidad de preceptos y leyes específicas que se refieren a la imposición de multas a la persona jurídica. Sigamos con este elenco. La cancelación de la patente de comercio. Suspensión de la patente de comercio. Al lado derecho, el fundamento legal. La suspensión provisional de las inscripciones de personas jurídicas. Lo establece la ley contra la delincuencia organizada en el supuesto contenido en el artículo 82. Una inhabilitación especial. ¿En qué casos? Los que aparecen en el Código Penal y la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero. Otra sanción que se puede dar eventualmente. Comiso de mercancías, bienes, artículos, vehículos y otros instrumentos utilizados para el hecho. Al lado derecho pueden leer 1, 2, 3, 4 cuerpos normativos que establecen esa situación de forma categórica. La disolución y liquidación judicial de la persona jurídica. Llegamos a la muerte jurídica de esta persona jurídica, de esta sociedad mercantil. La cancelación de la personalidad jurídica en forma definitiva en 4 supuestos. Para elaborar esta presentación tuve que hacer un estudio pormenorizado que exige mucho tiempo de los distintos leyes específicas para poder agrupar, clasificar de esta forma las sanciones y el fundamento legal que en un momento determinado se le puede imponer a una persona jurídica. En el caso de lo que establece la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, se puede establecer una pena consistente en la notificación de la sentencia condenatoria a órganos de fiscalización. Puede ordenarse también el pago de costas y gastos procesales, responsabilidades civiles, la ley contra la narcoactividad, el Código Procesal Penal, lo referente a la reparación digna, publicación de la sentencia, 2 casos concretos, medidas precautorias cautelares, aparecen las diapositivas, la destrucción de objetos provenientes de la comisión del delito, la ley de lavado, la cancelación de su inscripción en el Registro General de Adquisiciones Públicas, apercibimiento escrito público, multas y publicación de resultados de investigación, hasta en la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, extinguir derechos sobre bienes obtenidos o que se deriven de actividades ilícitas o delictivas. La Ley de Extinción de Dominio establece un procedimiento específico y exclusivo, fuera de la jurisdicción penal y civil, una pérdida a favor del Estado. Las medidas de frontera, ley de propiedad industrial. Ustedes observan que la casuística es mucho más amplia de lo que pensábamos. Y hemos finalizado toda la parte referente a la responsabilidad penal de personas jurídicas, sin perjuicio que a lo largo de este congreso van a volver a estudiar la responsabilidad penal de las personas jurídicas de una diferente perspectiva.
pero mi objetivo era introducirlo sobre esa temática para poder comprender la importancia de un programa de cumplimiento, sobre el cual nos formulamos varias preguntas. ¿Quién está obligado? ¿Cómo se debe proceder? ¿Cuál es su contenido mínimo? Y ese programa de cumplimiento responde también a lo que hemos venido desarrollando en esta tesis, al debido control para la evitación o prevención del delito mediante la implementación de programas de cumplimiento que contengan un sistema de normas imperativas de cumplimiento obligatorio, que contenga un sistema sancionador. Es necesario lo que hablamos desde la segunda presentación, transferir al interior de la empresa estándares de cumplimiento normativo. ¿Cómo se definen estos programas? Como estrategias normativas, aplicativas e institucionales dirigidas a evitar que en el ejercicio de la actividad social se cometan delitos a favor de la persona jurídica. Es un programa de control social. Cuando hablamos de control social, referida a la sociedad mercantil, un programa de debido control para prevenir el delito o establecer cualquier tipo de irregularidades. El compliance es indispensable en una organización para cumplir con la normativa que le es aplicable. Es una forma de autogobernarse, es una forma de autocontrolarse, de autorregularse, con el fin de asegurar que la actividad de la empresa se ajusta a la legalidad vigente. ¿En qué se traduce? Procedimientos, buenas prácticas adoptadas por las entidades para identificar, clasificar, gestionar. El programa de cumplimiento implica una gestión, un cumplimiento y poder evitar y corregir sus riesgos para poder evitarlos al máximo en la actividad mercantil. Se configura de esta forma el compliance por una serie de políticas, controles, evaluaciones, líneas o reglas que se delimitan, que se crean, que se organizan desde la autoridad superior. Para el funcionamiento eficaz del compliance, para que sea un control serio, se requiere una voluntad de la autoridad superior, que esto demanda inversión. Por ejemplo, en el sistema de Estados Unidos, al momento de una investigación fiscal, los jueces le preguntan al empresario cuánto es el presupuesto general o los estados financieros de la sociedad mercantil. Posteriormente le pregunta cuánto invierte mensualmente y anualmente sobre un programa de cumplimiento para poder establecer, ¿usted lo toma en serio o es un simple programa ineficiente, una figura decorativa? Depende de la inversión. ¿Dónde existen las políticas de apoyo en cuanto al equipo multidisciplinario que debe integrar este programa? Y esa inversión es fundamental. Sin ella no puede haber una serie de controles, políticas, evaluaciones o reglas para actuar en la persona jurídica. La voluntad de la autoridad superior es determinante. Sin esa voluntad, esto no funciona. ¿Qué implica? Que no solo debe acreditar la persona jurídica el cumplimiento del programa, hay un proceso penal determinado, hay una imputación del delito, de tal forma que parte de los mecanismos de defensa va a ser desvanecer ese modo, tiempo y lugar de la comisión del delito y demostrar la existencia de un programa de cumplimiento, pero no un programa reciente creación un mes antes de la imputación del delito. No, tienen que demostrarle al juez, oiga, señor juez, yo he sido un fiel cumplidor de las normas. He tenido una cultura empresarial de respeto al derecho y se lo voy a demostrar. Anteriormente he tenido 10, 15, 20 denuncias por diversas razones y le he aplicado mediante el canal de denuncias las políticas y el tratamiento respectivo. Prueba de ello es que ordenamos en los casos anteriores investigaciones, hemos ejercido controles, planteado denuncias o medidas respectivas. Hemos ejercido control. Esto es inviable a la luz
de una responsabilidad penal individual. En una responsabilidad penal individual, por ejemplo, X persona va a un estado de embriaguez, le hacen las pruebas correspondientes, responsabilidad de conductores, se va a someter a un proceso penal, únicamente él puede ejercer su derecho de defensa y el fiscal, modo, tiempo y lugar del momento específico de la comisión del delito. Aquí no solo se está refiriendo a la persona jurídica al tipo penal actual que se está imputando. Le tiene que demostrar al juez que la cultura, el respeto al derecho, que la implementación de un programa de cumplimiento ha sido parte del ADN empresarial, ha sido parte del quehacer de un ciudadano empresarial vinculado al derecho, respetando el derecho mediante los debidos controles, supervisiones y un marco organizacional. A eso me refiero anteriormente. ¿Por qué suena extraño? ¿Por qué tengo que presentar referencias a hechos anteriores? Es para demostrar la cultura de cumplimiento y que en un momento determinado pueda servir como un atenuante o como un eximente de esa responsabilidad penal. Es decir, la entidad debe probar con su tiene que haber un expediente de cumplimiento, todo debidamente sistematizado y ordenado, para que se pueda explicarle al juez que ha tenido esa cultura de respeto por el derecho y ha cumplido con sus deberes de cuidado. ¿Cuál es la finalidad del programa de cumplimiento? Salvaguardar al ente colectivo de procedimientos penales que pudieran iniciarse en su contra por la probable comisión de delito. Pero si a pesar de ello se instaura una persecución penal, debe acreditar que ha cumplido los requisitos establecidos por el sistema penal para poder quedar excluida o mitigar el riesgo en la medida de lo posible. ¿Qué comprende un plan compliance? Modelos de organización y gestión que incluyen medidas de vigilancia y control idóneas. ¿Por qué digo idóneas? Hay un texto muy importante de un autor español y señala que, por ejemplo, había un programa de cumplimiento a una sociedad transnacional que se ubica en Madrid, donde parte de esas políticas decía las reacciones de los riesgos en caso que el paquete cayera en el mar. Y en Madrid no hay mar. Significa que ese programa de compliance fue elaborado por algún bufete y únicamente copiaron y pegaron ciertos elementos. Por eso es de que el programa compliance, como lo dije anteriormente, debe ser un traje a la medida, según las necesidades de la entidad. Pero también este programa de cumplimiento, si bien requiere inversión y gastos, también aporta un valor añadido a la empresa, un plus, porque ofrece una transparencia añadida. Y en el ámbito internacional podemos tener como proveedores en un momento determinado la exigencia de determinados estándares internacionales en políticas de anticorrupción. Y para poder suscribir contratos y fiscalizaciones, por ejemplo, para entrar al mercado financiero de Estados Unidos, tenemos que cumplir con estos programas de cumplimiento. ¿Qué generan esos beneficios? Confianza en un mercado, en un valor agregado. Las empresas pueden ser sujetos de créditos. Al momento que se haga un análisis de riesgos en una entidad financiera para otorgarle un contrato de mutuo a la sociedad mercantil, va a presentar esos programas de cumplimiento y va a ser un sujeto de crédito. Puede ampliar la gama de alianzas a escala nacional e internacional, producto de esa globalización y el respeto a estándares internacionales en materia de cumplimiento normativo. Y mediante el debido control, previene el delito. Hay en nuestro sistema jurídico una cantidad de normas que guardan relación con el compliance penal. Anteriormente hicimos una cita de diversos cuerpos legales que establecían posibles sanciones. Aquí hacemos referencia ya a cuerpos legales determinados que están estrechamente relacionados con el cumplimiento normativo. Ustedes pueden leer en esta oportunidad, la primera diapositiva, 5 instrumentos legales. En la siguiente diapositiva,
5 instrumentos legales importantes. En la última diapositiva, 3 cuerpos legales y son los más importantes, pero pueden haber 2, 3 cuerpos legales adicionales que también en un momento determinado guarden relación con este cumplimiento normativo. 3 adicionales, la última no es ley, es un acuerdo gubernativo, pero es una comisión presidencial contra la corrupción de la República de Guatemala y veremos más adelante con hechos a juzgar si es un simple acuerdo gubernativo vigente positivo o va a ser un vigente carente de positividad y que se pueda constituir en una figura decorativa. Vamos a juzgar los hechos a futuro si cumple con las funciones específicas. Algunos casos especiales de análisis. La ley contra el lavado de dinero u otros activos establece en su artículo primero el objeto de esa ley: prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero, el blanqueo de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito. Por eso es un delito autónomo y establece las normas que para este efecto deberán observar las personas obligadas a que se refiere el artículo 18 de la ley. Subrayemos, personas obligadas. ¿Quiénes son las personas obligadas? Importante el artículo 18. Las entidades, las obligadas son las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la superintendencia de bancos. Personas individuales o jurídicas que se dediquen al corretaje, a la intermediación de valores, a las entidades emisoras de tarjetas de crédito, las entidades fuera de plaza. Todas ellas son personas obligadas. Ya no es un acto discrecional todo lo que venimos desarrollando en la prevención del delito. Dentro de esas personas obligadas, en el numeral 5, hace relación del inciso A al G, actividades muy importantes, y el inciso G deja una cláusula abierta para el tema. El artículo 19 de la ley citada ya hace referencia al programa de cumplimiento. ¿Qué nos demuestra esto? Que lo que venimos hablando del programa de cumplimiento no únicamente es un aspecto filosófico o dogmático, es una exigencia legal para las personas obligadas, y las entidades que no están mencionadas por disposición de ley están inmersas en esa situación de riesgos. Entonces, la recomendación es: deben implementar sus controles específicos mediante un programa de cumplimiento. Las personas obligadas a elaborar de este programa, ¿qué tienen que hacer? Adoptar, desarrollar y ejecutar los programas que venimos señalando, que tengan los procedimientos y controles internos idóneos para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos. Tienen que haber procedimientos que reflejen la integridad personal y conocimiento de antecedentes personales, laborales y patrimoniales de los empleados. Tienen que haber programas de formación y capacitación continua en cuanto a la instrucción de las responsabilidades y obligaciones que se derivan de esta ley. Y esa capacitación debe comprender técnicas que permitan a los empleados detectar operaciones que puedan estar vinculadas al lavado de dinero u otros activos, y cómo proceder ante un acto sospechoso. Establecimiento de un mecanismo de auditoría para verificar y evaluar el cumplimiento de programas y normas. No basta con elaborar el programa a través de ciertas acciones y políticas. Al finalizar el programa, tiene que estar constantemente supervisado, practicar auditorías para establecer si es un programa eficaz y evaluar su nivel de cumplimiento, estableciendo medidas específicas para identificar también a los clientes. Empieza la norma a hacer referencia a una figura importante: el oficial de cumplimiento.
funcionarios gerenciales encargados de vigilar el cumplimiento de programas y procedimientos internos. Aquí hay un cambio, ya no estamos en la ley, es el reglamento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, que desarrolla de una forma puntual el contenido a los programas de cumplimiento, a dónde se tiene que remitir el programa respectivo, dentro de qué plazo, qué sucede con las ampliaciones o modificaciones a los programas y a los controles internos referidos. El reglamento también ordena el registro de empleados, programas de auditoría, registro de clientes, procedimientos de comunicación, atribuciones del oficial de cumplimiento. Desde el momento que nosotros queremos establecer qué tan serio y eficaz es un programa de cumplimiento, pues lo primero que podemos hacer es cuál es el salario que tiene asignado el oficial de cumplimiento. Si vemos que es un salario miserable, vemos que no se toma en serio por parte de las autoridades, de los consejos de administración, un programa de cumplimiento. Contrario sentido, si advertimos inversión y una remuneración acorde a la responsabilidad que implica un oficial de cumplimiento, decimos, este programa es eficaz. El reglamento en el artículo 21 señala las funciones de los oficiales de cumplimiento y deben contar con el conocimiento y experiencia para cumplir con las funciones establecidas en la ley y el reglamento. Debe ser una serie de competencias en distintas áreas, no solo jurídicas, también administrativas y de fiscalización. Debe manejar políticas de una cultura organizacional. Por eso, como oficial de cumplimiento, no puede tener un sueldo ínfimo. El artículo 21 del reglamento de la ley contra el lavado de dinero y otros activos sigue desarrollando lo relativo a los oficiales de cumplimiento. Prueba de ello es que hay una fiscalización de la Superintendencia de Bancos en cuanto a los perfiles que tienen que presentar y se debe apuntar los currículos respectivos para el control de orden público. Cambiamos de instrumento legal. La ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, en el artículo 15, regula el régimen de personas obligadas. Contempla la figura los oficiales de cumplimiento y establece que son las personas obligadas encargadas de cumplir funciones y atribuciones de control y prevención de la normativa contra el financiamiento del terrorismo. En el artículo 16 establece la obligación de reportar y cumplir esa debida diligencia a la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial. ¿Cuáles son las fases mínimas para poder elaborar un programa de compliance sólido? Primero, tenemos que tener un equipo eficiente, un equipo multidisciplinario y con competencias determinadas. Va a ser este equipo de compliance el que posteriormente realiza un análisis y gestión de riesgos penales de la organización. Los riesgos, por ejemplo, que implica para una sociedad financiera no son los mismos para una sociedad que se dedica a la venta de zapatos. Hay que hacer un mapa, un análisis y gestión de los riesgos penales propios, inherentes al esquema organizacional y a la actividad productiva de la sociedad mercantil. Hay que definir protocolos y procedimientos para la toma de decisiones de la organización. Tiene que haber una trazabilidad, saber paso por paso cuál es la secuencia, no por invención, ocurrencia. Tiene que haber esa trazabilidad de protocolos y procedimientos en la toma de organización. ¿Qué significa? Hay un evento específico, ya de antemano está trazada la decisión que se va a tomar. Y ese es un principio de prueba útil al momento de un proceso penal. Un modelo de respuesta ante el riesgo de la comisión de un delito. Hay un riesgo inminente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se va a manejar? El establecer un canal de denuncias interno y un régimen disciplinario. ¿Y por qué no evaluar también si ese canal de denuncias no solo es interno, también puede haber externo? Pero ¿cuál va a ser el sistema de manejo de esa información, los protocolos
y la aplicación de régimen disciplinario. Y cuando en un momento determinado se puede advertir la posible comisión de indicio de un delito, los canales de denuncia a los órganos competentes de delito, porque eso escapa a las facultades de la sociedad mercantil y de un programa de cumplimiento. Y el establecimiento de un código ético importante. Se tiene que impartir y desarrollar programas de formación permanentes. Hay que establecer un registro de evidencias. Lo que no se puede comprobar con una evidencia no se puede medir y no sirve como un principio de prueba. Establecer el programa de auditoría y verificación periódica de ese plan. Esto exige elaborar ese mapa de riesgos. Para cada sociedad va a ser diferente las amenazas y las vulnerabilidades de las áreas propias de ese negocio. La elaboración de análisis de riesgos implica: conozcamos la cultura organizacional, identificamos los posibles delitos que se puedan cometer, valorémoslos en términos de probabilidad o impacto, identifiquemos los controles implantados, y ese análisis de riesgos hay que establecer la determinación: ¿hay un riesgo aceptable? ¿Cuál no? La definición de un plan de tratamiento de riesgo y la valoración del nivel de riesgo una vez implementados los controles. En ese mapa de riesgos hacemos un listado que es enunciativo, no es exhaustivo, de posibles delitos, y hay que establecer la naturaleza de la actividad de la empresa para ir buscando ese mapa de riesgos en función de esa coherencia de la práctica comercial. Aquí ustedes observan que eventualmente, no estoy diciendo que estos son los delitos que va a cometer, no, eventualmente hay un riesgo que obliga a generar ese mapa dentro de un listado específico de posibles delitos. Pueden leer en esta presentación otros 4 tipos penales que eventualmente pueden incurrir la persona jurídica. De igual forma, fue necesario elaborar un estudio del cuerpo normativo para ir estableciendo los posibles delitos, que insisto, no es que aquí estén todos, pero sí es un listado enunciativo y no exhaustivo. Materia ambiental, el compliance, hemos hablado de ciertos tipos penales, pero también hay un compliance en materia de protección de delitos ambientales, en materia de acoso sexual, en materia del derecho laboral. El campo es bastante extenso y requiere un tratamiento particularizado. Otro tipo de posibles delitos que obligan a hacer el mapa de riesgos. Y esta es una sentencia que se generó un procedimiento abreviado con las consiguientes responsabilidades, tanto en multas individuales, reparación digna y medidas para la no repetición del delito. 14 de abril 2018, en caso denominado construcción y corrupción, a través de un procedimiento abreviado, los procesados aceptaron los hechos que se les imputaron, y estas son las consecuencias jurídicas. Y en la materia que estamos estudiando el día de hoy, el tribunal ordenó la creación, a pesar que no son sociedades mercantiles que estén dentro del artículo 18 de la ley de lavado. Aquí viene la importancia del asunto objeto de análisis. El tribunal ordenó la creación de programas de cumplimiento donde tenga como mínimo los 3 supuestos que hemos explicado con anterioridad. Y no podemos de analizar el compliance en tema de COVID, porque si ustedes se acuerdan, se establecieron una serie de políticas por el Ministerio de Economía y controles determinados, y aquí obliga a que ese compliance también tiene que ir vinculado a los riesgos propios del COVID. Incluso hay ciertos tipos penales en materia del bien jurídico tutelado de la salud y la vida que pueden generar algún tipo de responsabilidades. Este compliance lo tenemos que adecuar a esa situación de pandemia que hemos vivido. No podemos estar ajeno a esa problemática
a esos riesgos y a un escenario incierto, cambiante y dinámico. Esto no es una obligación, es una recomendación que muchas sociedades de capital importante internacionales tienen certificados sus programas de cumplimiento. ¿Qué beneficios le genera certificarlo? Certeza, acreditación de una entidad ajena a la propia. La certificación es aplicable a todas las empresas, sin importar tamaño, actividad, sector. Y este certificado son de estándares de calidad. Todo esto que estamos haciendo referencia no es extraído de un cuerpo normativo. Son certificados de estándares de calidad a nivel mundial que establece normas, pero no son normas jurídicas en sí. Son unas normas producto de unas reglas ISO que aportan una definición de responsabilidad, tareas, funciones dentro de la organización, con la finalidad de cumplir sus diversos objetivos. Hay distintas organizaciones y para tener claro el panorama, les presenté esta diapositiva que explica cuáles son las reglas ISO a través de qué organización, las reglas UNE y DIN, porque más adelante se vienen a identificar según la organización que las aprobó. ¿Qué sucede? Que actualmente hay estándares internacionales en materia de compliance. Tanto las normas ISO como las UNE son organizaciones internacionales encargadas de poder crear, estandarizar y normalizar documentos técnicos que nacen de consenso, que nacen de experiencias, que nacen de buenas prácticas internacionales. Y la experiencia de un órgano técnico, todo ese bagaje de experiencias, de cúmulo de buenas prácticas, se estandarizan a través de normas, de protocolos, de procedimientos para convertirse en estándares internacionales y acreditarse internacionalmente en una regla de esta naturaleza le da un valor adicional a un programa de cumplimiento. ¿Qué permiten estas normas? Establecer, implementar, poner en marcha y mantener un programa de compliance ajustado de forma proporcional a las necesidades de la empresa. Esta es una de las normas, son muy extensas. Aquí únicamente son unos pincelazos en relación a su característica especial. La norma 1-19601 del año 2017 es un sistema de gestión de compliance. Son los requisitos con una orientación para su uso. Hay expertos que trabajan en la implementación de estos programas. Además, hay auditores que fiscalizan el cumplimiento de estas normas. Necesitamos reacreditar un programa de estas reglas estandarizadas. Necesariamente tenemos que pasar por una auditoría para establecer si se ha cumplido con estas reglas estandarizadas. ¿En qué ayudan? A implementar controles que permitan prevenir, detectar y mejorar políticas de compliance. Hay en ese sistema de compliance identificar, evaluar riesgos, disponer recursos financieros suficientes para conseguir estos objetivos y los procedimientos para conocimiento de conductas potencialmente delictivas. Reflejan buenas prácticas, establecen acciones disciplinarias, supervisar el sistema y una cultura en la que se integre la política y el sistema de gestión compliance. Y en materia tributaria existe la norma UNE 19602 del año 2019. Brevemente, es de difundir una cultura de prevención y cumplimiento en materia tributaria, establecer medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir riesgos tributarios y reducir su posible comisión, dar una mayor garantía de seguridad y confianza a la administración tributaria. Siempre en el sistema tributario, ustedes establecen esos tres grandes objetivos del compliance tributario. Asegura la implementación de buenas prácticas tributarias y una transparencia fiscal de la empresa. Cambiamos de categoría. La norma UNE ISO 37001-2017 establece un sistema de gestión antisoborno
¿Qué contiene estas reglas ISO, esta norma? Normas comunes para un sistema de gestión antisoborno y controles determinados para los riesgos de corrupción y el soborno, regalos, invitaciones, pagos, comisiones, extorsión, procedimientos de contratación, medidas de diligencia debida. Estas reglas ISO no son excluyentes bajo ningún punto de vista. Y este sistema de gestión reciente 37301-2020 viene a superar la norma anterior con algunas novedades específicas en cuanto a la certificación y adaptación a un amplio marco de objetivos y establece los requisitos estructurales que debe contener un programa de cumplimiento. Muchas gracias por su atención. Y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o ampliación pertinente. Muchas gracias, doctor. Es un gusto. Efectivamente, están dentro de las preguntas que han estado ingresando a los comentarios de Facebook Live. Hay muchas felicitaciones por el tema. Nos dicen felicitaciones, excelente disertación. También a las personas que les interese realizar sus preguntas, todavía estamos en un espacio abierto para que las logren escribir y podérselas hacer llegar al doctor. Nos hace una pregunta Alfonso Rodas. Nos hace un comentario y después una pregunta. La figura de los oficiales de cumplimiento es inconstitucional para el caso concreto de los agentes de seguros. Pues los oficiales de cumplimiento deben ser los que están como trabajadores de las aseguradoras. Pues en dichas empresas sí se pueden implementar los requerimientos que hace la ley. Sin embargo, para personas individuales es imposible cumplir con dichos requerimientos. ¿Qué opinión le merece al respecto? Muchas gracias. Sí, que el tratamiento para la persona individual no puede ser el mismo que para una persona jurídica, una sociedad mercantil, por la naturaleza que estamos haciendo referencia. Independientemente si establece esa obligatoriedad o no lo establece, los oficiales de cumplimiento son necesarios, especialmente para las personas jurídicas, para los controles de prevención que hemos hecho relación. Y en los casos que señalamos por disposición de ley, su implementación no es discrecional, es imperativa. Y en las sociedades mercantiles que no están enumeradas, no hay una obligación per se de un programa de cumplimiento. Sin embargo, la práctica mercantil y al hacer un mapa de riesgos, aconseja la implementación de este programa mediante los mecanismos que explicamos anteriormente. Muchas gracias, doctor. Carlos Humberto Cacao nos pregunta, ¿cuáles son las sanciones que se le imponen al Estado en caso de que éste fue condenado por el incumplimiento de controles de calidad? Hay que ver el proceso concreto. No puedo dar una respuesta genérica, en abstracto. Tendríamos que hacer el análisis del caso puntual, porque no existe una tabla estandarizada para la implicación de sanciones para el Estado. El Estado tiene determinadas obligaciones específicas, pero hay que establecer en función de las obligaciones que ha adquirido a través ya sea de los convenios internacionales o los tratados de libre comercio para establecer lo referente a los programas de estándares de calidad. Insisto, tendríamos que someter el caso puntual y ver a qué jurisprudencia y a qué competencia internacional fue sometido el caso para poderlo establecer, pero no hay una regla predeterminada para todos los casos. Okay. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Ángela Itzop. Doctor, una consulta. Con esta nueva perspectiva de compliance, ¿podría crearse una reforma sobre las personas obligadas? En este sentido, ¿sería aplicable para todo el sector empresarial? Pues en el derecho comparado, que es un marco de referencia en los países del primer mundo, no es una obligación generalizada. Hoy por hoy, la política del legislador es la siguiente.
estas actividades de mayor riesgo, por disposición de ley, se lo imponen, cumplimiento obligatorio. Y las otras sociedades que no se enmarcan dentro de ese grupo, no es de cumplimiento obligatorio, pero vuelvo a repetir, la recomendación es en atención al nivel de riesgos que la sociedad tiene en su actividad productiva. Eso es lo que marca la decisión específica, porque observamos también los beneficios que nos genera implementar un programa. Si hablamos de reforma legislativa, lo que sí es necesario es una reforma al Código Penal para establecer una serie de preceptos en cuanto a la teoría del delito, eximiente de responsabilidad penal, atenuante, para hacer una reforma integral y que haya una política de sistema al enfoque a la persona jurídica, porque únicamente la reforma artículo 38 se quedó corta, siempre respetando las garantías constitucionales, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Carlos Paniagua. ¿Existe o no sanción dentro de un proceso penal cuando se sanciona a la persona jurídica? Perdón. Voy a replantear la pregunta. ¿Existe o no doble sanción dentro de un proceso penal cuando se sanciona a la persona jurídica y a uno de sus miembros que la representan? La pregunta es muy interesante y muy oportuna y la agradezco. En el derecho comparado se ha hecho esa gran discusión. Se respeta el principio nos bis in idem. Hay una doble sanción, una doble persecución. En este caso que hacemos referencia, no. ¿Por qué? Las conductas típicas antijurídicas, culpables, imputables a una persona individual y jurídica son diferentes. Y en un momento determinado, si se logra acreditar los hechos que se le imputaron, las sanciones que el Estado impone a través del órgano jurisdiccional difieren para la persona individual y la persona colectiva. No son excluyentes. Observamos en la sentencia, por ejemplo, que citamos que hay sanciones individuales y de orden a la persona jurídica. Bien. Omar Hugo Morales nos expresa, excelente aportación, me interesó mucho conforme a los procedimientos de normas, conforme a dádivas u obsequios o pagos de agradecimiento, que se les puede llamar enriquecimiento ilícito a favor de los gerentes, empleados o directores. Así se ve mucho en las áreas de compras, almacenes, ventas o almacenes y ventas donde se dan obsequios a cambio de beneficios. ¿Qué punto de vista se merece sobre estos temas, doctor? Que son una realidad incuestionable y la recomendación es adoptar estas normas estandarizadas antisoborno y las de control, porque es muy frecuente la situación que pregunta el estimado colega y no en Guatemala, precisamente a nivel mundial, y por eso es de que han surgido estas respuestas de normas estandarizadas para cumplimiento normativo. Son respuestas a fenómenos concretos que se han generado en distintas sociedades. Entonces, la idea es prevenir e implementar los programas correspondientes. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta, nos informa Jackie Marx. El oficial de cumplimiento y el compliance son figuras diferentes. Por otra parte, ¿es necesario el compliance en las empresas o lo pueden asumir el asesor legal? En empresas financieras el compliance está regulado a través de una resolución de la Junta Monetaria. ¿Cómo podría aplicar en este caso la responsabilidad penal? ¿La responsabilidad penal para quién? Para la sociedad y en este caso para las personas que lo integran, porque hace la diferencia entre una empresa, siéndole el sentido de que la responsabilidad no sería en este caso para la empresa directamente, o si esta responsabilidad recae sobre el asesor jurídico. Habría que analizar el caso concreto y las circunstancias procesales, porque solo juzgar en base a especulaciones o hipótesis es muy difícil emitir un juicio de valor. Bien. Nos dice Holanda Gutiérrez, doctor, ¿cómo encaminar este cumplimiento al Estado para mejorar los servicios y la calidad?
Son temas diferentes. Nosotros hemos hecho referencia a la prevención del delito en materia de sociedades mercantiles. Si entramos a la organización del Estado, es un tema totalmente diferente al que estamos haciendo referencia el día de hoy. Quizá la pregunta se debe enfocar a cuáles son las políticas públicas que el Estado tiene que establecer para los mecanismos, acciones y prevención de la corrupción en el sistema de la administración pública. Entonces, en esa dirección es CEGEPLAN, una entidad encargada de establecer estos programas y planificación estratégica acorde a los convenios internacionales que en materia de anticorrupción ha celebrado el programa del gobierno del Ejecutivo. ¿Qué implica ello? Una serie de acciones como, por ejemplo, transparencia, rendición de cuentas, la ley de acceso a la información pública, gobierno abierto, controles y prevención. Pero eso ya es un tema fuera de lo que estamos haciendo referencia. Eso ya es un tema de políticas públicas de gobierno. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Biel Martínez, una duda puramente doctrinaria. Cuando de la decisión de un órgano decisor resulta la comisión de un delito imputable a la persona jurídica, ¿por qué no puede decirse que es un delito doloso de la persona jurídica? Porque no se configuran los elementos del dolo en la comisión de la persona jurídica. Y yo no conozco un caso donde en un consejo de administración, en un acta específica, se quede registro de la orden de la comisión de un delito. ¿Sí? Sería un poco en contra del sentido común una situación, pero lo que sí estoy categórico es que una persona jurídica no puede incurrir en delitos dolosos. Ángela Isset nos pregunta, con relación al compliance, ¿considera usted, doctor, que es importante partir primero de un compliance laboral para crear una cultura de cumplimiento y respeto por las leyes partiendo de los directores y trabajadores? ¿O debe de ser dentro de todas las áreas del derecho? Depende del mapa de riesgos que haga la persona jurídica. Homero Villegas nos dice, un receptor pagador de un banco falsifica boleta de retiro de ahorro y retira el dinero de un cuentaviente. ¿Dará lugar a responsabilidad penal de la persona jurídica por omisión de control estructural y o prevención del delito? Vuelvo a insistir, ya una casuística propia, eso sí tiene que ser sometido a un tema de proceso penal, porque solo entrar a establecer posibles conductas es complicado establecer el tipo de responsabilidad penal. Habría que establecer en ese caso, primero, cuáles son las funciones y competencias del cajero pagador. Posteriormente, establecer en un marco de comparación si se excedió en esas facultades el protocolo de compliance, si se dieron las respuestas específicas, si se plantearon las denuncias determinadas. Aquí lo que dice el respetable abogado es, se cumplió con el debido control y prevención, supervisión del banco. Si lo hizo el banco, se entra a establecer esa responsabilidad individual. Pero si el banco no ejerció esos controles y deberes de diligencia, hay una responsabilidad individual y una responsabilidad para la persona jurídica. Muchas gracias, doctor. Sabemos que el tiempo pues, que se ha tomado es bastante amplio y muy bonito y muy interesante el tema e innovador. Pero así como hay varias preguntas, también hay varios comentarios. Frankie Reyes nos dice, me agrada tanto que al fin en nuestro medio se discute este tema de forma abierta y amplia. También Angelita Nájera nos dice, doctor Vladimir, un saludo cordial y felicitaciones por tan excelente disertación. Muchas gracias. César Augusto Florini nos dice, excelente conferencia. Ángel Pérez le hace referencia y dice, excelente perspectiva del disertante. Candelaria Botón nos dice, excelente disertación. Asimismo, tenemos una sin fin y el licenciado Alexander Santiago Bolaños dice, excelente disertación, doctor Vladimir Aguilar, felicitaciones. Muchas gracias. Así es que nos han invadido ya en los últimos minutos de preguntas, doctor Vladimir,
qué bueno, es un gusto para nosotros pues estar con usted el día de hoy y definitivamente le agradecemos el espacio. Yo sé que muchas personas va de escribir preguntas, pero si no, no lo dejamos ir a descansar también si le damos seguimiento a todas. Le doy la palabra a la doctora Sara para que realice el cierre del presente evento y además haga las entregas respectivas. Gracias, querido licenciado David Duarte. Gracias, doctor Vladimir, por compartir con nosotros el día de hoy sus conocimientos. Y tengo el honor por parte de nuestro querido señor rector, maestro ingeniero Murphy Páez, hacerle entrega de dicho reconocimiento que dice así. Ahora lo coloco en la pantalla. Y dice así. La Universidad de San Carlos de Guatemala, Programa de Educación Continua, Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, otorgan el presente diploma a Dr. Vladimir Aguilar Guerra por su valioso aporte como disertante en el Congreso Virtual de Derecho Penal Económico Guatemalteco, impartiendo el tema Leyes Cómplice, Prevención de Delito en las Empresas. Evento realizado el 15 de octubre del año 2020 con una duración de 3 horas. Y enseñar a todos. Dicho diploma, las rúbricas presentes son maestro ingeniero Murphy Olimpo Páez Recinos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y de nuestro querido arquitecto Carlos Enrique Valladares Cerezo, secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias, doctor, por compartir con nosotros el día de hoy. Y es un honor, un privilegio contar con su presencia. Ahora sí, para ir finalizando, dejo en el uso de la palabra de despedida de cada uno de ustedes, queridos profesionales presentes, que es un honor y un orgullo para el programa de Educación Continua contar con su presencia y con sus saberes. Dejo en el uso de la palabra a nuestro querido licenciado Duarte para que se despida de toda nuestra querida audiencia y también asimismo de nuestro querido doctor Vladimir para que también se despida de nuestra audiencia. Ha sido un honor y un gusto contar con su presencia. Muchas gracias, estimada doctora. Es un gusto para mí pues compartir con todos y cada uno de ustedes y con los asistentes también y al estimado doctor. Y pues no está de más hacerles el recordatorio que los esperamos el próximo jueves a la misma hora, 17:30 horas, con el tema de delitos tributarios. Nos estará acompañando el distinguido maestro Rodrigo José Bonilla Recinos. Así que al doctor Vladimir, un honor para mí haber compartido con usted el presente evento y le agradecemos realmente haberse tomado el tiempo y la preparación de todo este material y esta información para cada uno de nosotros. Doctor, muchas gracias y que tengan una feliz noche y que descansen a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue un verdadero privilegio poder compartir con todas y todos un espacio académico sobre un tema sobre el cual nunca podemos terminar. El debate es permanente, dada su complejidad, intensidad y visión sistemática. Un verdadero privilegio, es un lujo haber compartido con ustedes. Un fuerte abrazo virtual. Hasta luego. Adiós.